Primeramente, amigos y hermanos, saludos cristianos a cada uno de ustedes oyentes del programa La Voz de Dios en el Tiempo del Fin. Estamos en la serie La Señal antes del fin del mundo. Creemos que esto va a ayudarle a usted, amigo y hermano, a entender mejor el programa de Dios poco antes de la aparición de la segunda venida. Sabemos que son muchos eventos, muchas cosas que tienen que suceder antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Una de ellas es la señal que estamos anunciando, la señal antes del fin del mundo, es la aparición del profeta mensajero, el cual precursaría la segunda venida del Señor, y su ministerio sería revelar los misterios de Dios, igualmente regresar a los hijos a la fe original de los padres, y también consumar todos los misterios de Dios, como está determinado en Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Y esto se haría exactamente por medio de un profeta, como dice en Amós 3:7. Vemos nosotros estas promesas tremendas, que en este tiempo, estos 2000 años, desde los días de los apóstoles hasta este día, la iglesia en el Nuevo Testamento se ha apartado mucho de la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. De tal manera que hoy en día la gente cree en tres dioses. Mucha gente cree que Dios es tres personas. Muchas iglesias, casi la gran mayoría, bautizan en un bautismo trinitario de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mucha gente no cree en profetas. Muchas iglesias también ya no creen en sanidad divina. No creen en la consagración. Muchos de los grupos religiosos también permiten que las mujeres prediquen en los púlpitos, sean pastores y demás, cuando la Biblia prohíbe todas esas cosas. Mujeres se cortan los cabellos, se ponen pantalones, minifaldas, pinturas y demás. Todo esto es un desorden. En las enseñanzas y en la doctrina no hay una uniformidad. Podemos ver que hay muchos misterios en la Biblia, como aquello que está en Apocalipsis, de las 7 estrellas, los 7 candeleros, los 7 ángeles, viniendo a la iglesia en el tiempo del fin, las edades de la iglesia. Podemos ver la segunda venida del Señor, la traslación de los santos, la resurrección de los muertos, la transformación de los cuerpos, la revelación de los 7 sellos, que está en Apocalipsis capítulo 6, el libro cerrado con 7 sellos, como vemos en Apocalipsis capítulo 5, los 4 seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4, podemos ver la grande tribulación determinada en Apocalipsis 6, 7, 8 en adelante, la mujer parada bajo el sol, también la bestia que sale de la tierra y del mar, Apocalipsis 13. Encontramos aquellos 3 espíritus inmundos a manera de ranas, la guerra del Armagedón, el gran milenio, la guerra de Gog y Magog. Podemos ver la primera resurrección y la segunda resurrección, el juicio ante el gran trono blanco. Todos estos son detalles, son misterios que estaban determinados en la Biblia y que tenían que ser revelados en el tiempo del fin. Vea usted todas estas cosas que vemos, como es el aparejar también al pueblo de Israel. Cómo es que Dios dejó a Israel y se volvió a nosotros los gentiles, pero Israel está esperando. Aquello es sobre los 144,000 sellados que tienen que salir en esta generación final. Aquellas 70 semanas dadas para Israel. Y encontramos tantos misterios que en la Biblia no han podido los pastores ministros hoy en el tiempo revelar y darlo a conocer en la exactitud de la revelación de la palabra. ¿Sabe usted por qué? Porque los misterios nunca vienen a los pastores ni al pueblo en general. Los misterios solamente vienen a los profetas. Secretos y misterios solamente son dados a los profetas. Y un profeta es enviado por Dios, porque cada hijo somos predestinados desde antes de la fundación del mundo para un propósito. Y hemos nacido cada uno de nosotros bajo un propósito en esta tierra. Unos para ser profetas, otros para ser apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, obreros, diferentes dones y demás, colaboradores y demás. Como por ejemplo cuando Dios le dijo a Jeremías: yo te conocí y te di por profeta aún antes que nacieses. Antes de la fundación del mundo, Dios eligió a sus hijos para un propósito sobre esta tierra. Y en cada generación, cada uno de nosotros nos manifestamos. Usted y yo pudiéramos haber vivido en las generaciones pasadas, pero Dios nos envió en esta generación
para poder vivir la palabra, para oír la palabra y escuchar un mensaje. Y Dios escogió a los hombres para que en esta generación vinieran. Dios escogió hombres en cada tiempo. Todas estas cosas necesitan ser revelados. Todo ello necesita ser puestos a la luz de la palabra de Dios. En especial la segunda venida del Señor. Muchos ministros y pastores hablan de la segunda venida del Señor, pero no conocen exactamente de la manera como es que el Señor Jesucristo habló. Y esto no podría ser conocido excepto que el profeta venga y nos revele y nos muestre la manera como sería esto. Es la promesa del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice en Primera Tesalonicenses, vamos a leer Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16-17, mientras usted busca la palabra de Dios en esta hora. Es muy bueno que usted siga el estudio con la palabra de Dios. Esta noche esta hora vamos a ocuparnos acerca de la segunda venida del Señor. La serie La Señal antes del fin del mundo. Quizás esta serie estamos terminando a través del programa radial que tenemos en estos momentos. Siendo que en radio el tiempo es muy pequeño, muy corto, no podemos detallarle todos los detalles que quisiéramos hacerlo. Pero quisiéramos solamente decir lo más sobresaliente y que usted tomara y agarrara lo más importante. Y luego, si usted necesita conocer, aquí nuestros hermanos le están dando las direcciones a las iglesias donde usted puede visitarnos, a los lugares donde usted puede recibir material y mayor estudio, profundidad. Si ustedes gustan, podemos llegar a su casa o ustedes vengan, estamos a su servicio para ellos que hemos sido enviados por Dios a toda la tierra para llevar este precioso mensaje de la restauración final, traído a través del séptimo ángel, su nombre llamado William Marion Branham, un profeta enviado de Dios en esta generación final. Y quiero decirles ahora acerca de este pensamiento, la segunda venida del Señor, para que usted capte de qué manera es que Dios prometió que iba a ser. Porque ya lo hemos mirado de otros ángulos, como fue en los tiempos de Noé, como fue en los tiempos de Sodoma. Hemos mirado qué es lo que se iba a restaurar, en qué condición estaba el hombre antes. Ser el Dios, rey de esta tierra, lo cual el hombre perdió esa condición, y a donde el hombre volverá a ser llevado a esa misma condición. Para entonces esta tierra tiene que ser cambiado, transformado, renovado, y tiene que ser recogido el pueblo, los hijos de Dios de la última generación de este día, antes de que Dios destruya esta generación con grande juicio y tribulaciones. Entonces, amigo, el Señor dijo esto, que esto iba a suceder en estos días presentemente en la cual vivimos. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, la Biblia dice, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Podemos leer otra porción de la Escritura, es San Mateo capítulo 25, versículo 1 al verso 6. Usted lea todo este capítulo Mateo 25, la Biblia dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 eran fatuas. Y luego la palabra continúa diciendo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, vea, escuche muy bien, y a la medianoche fue oído un clamor, un grito. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Vea este grito tan tremendo. Jesús hablando de la segunda venida. Dice, a la medianoche, en el tiempo de la oscuridad, se escuchó un clamor, un grito, el cual decía, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Es de Mateo 25, 1 a 6. Amigos, usted puede seguir chequeando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, como también podremos dentro de unos momentos ir al Antiguo Testamento para comparar y tipificar la venida del Señor en su segunda venida, y así usted puede ver de diferentes maneras de cómo Dios habló que sería su segunda venida. Entonces nuestro pensamiento en esta parte de este programa será la segunda venida del Señor en la serie La Señal antes del fin del mundo. Entonces podemos notar la primera cosa que podemos ver acerca de estas escrituras que hemos leído. Son 3 cosas principales que tienen lugar en su segunda venida. Escuche muy bien. Lo primero que vemos en estas palabras es que viene el esposo está viniendo. Segundo, podemos ver a quién viene el esposo. ¿A quién viene el esposo? Y tercero,
podemos saber también quién es el que anuncia su venida. Hay alguien que anuncia su venida. Son tres cosas que usted puede notar entonces. El esposo que está viniendo, a quién viene el esposo, y tercero, quién anuncia su venida. De acuerdo también en Mateo capítulo 25, encontramos que hay un grupo de 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. ¿A quién salieron a recibir? Al esposo. Porque estas vírgenes se habían preparado para recibir al esposo. Pero la Biblia nos dice que 5 de las cuales eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes tomaron aceite en sus lámparas. El aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo y la lámpara representa la palabra de Dios. Puede usted entender, mi hermano y mi amigo, que estas escrituras nos enseñan que ciertamente las vírgenes representan a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que está esperando la venida del Señor. ¿Usted está esperando la venida del Señor, mi hermano? ¿Cuántos de ustedes están esperando la venida del Señor esta noche? Muchos dicen, el Señor viene, con sus ángeles en los cielos, o con una trompeta tocarán. Es la única manera que dicen, pero la Biblia dice diferente. Vea usted, muchas iglesias están esperando la venida del Señor. Y la palabra virgen representa que es un símbolo de pureza, de limpieza pura. Una virgen, un hombre o una mujer que no fue tocada por hombre. Una iglesia que no ha sido contaminado con las doctrinas humanas. El Señor Jesús, cuando vino en la primera venida, condenó al pueblo de Israel diciendo, ustedes, a los líderes les digo, ustedes enseñan mandamientos humanos como si fueran mandamientos de Dios. Hoy en día la iglesia gentil en el Nuevo Testamento, hoy en día las denominaciones también reciben enseñanzas humanas en vez de la enseñanza del Espíritu Santo a través de sus ministros. Entonces podemos encontrar en esta escritura de Mateo que encontramos que habría una clase de virgen que tendría aceite ciertamente, o sea el Espíritu Santo, el cual ese grupo de iglesia tendría la revelación de la primera venida o de la segunda venida del Señor, y eso iba a producir ciertamente la aparición y el recogimiento y el arrebatamiento de la iglesia. Entonces hemos mirado tres cosas que sucederían: el esposo que está viniendo, luego hemos visto a quién viene el esposo, y luego hemos visto quién es el que anuncia su venida. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:16, vamos a descubrir quién es el esposo que está viniendo. El esposo que viene es el Señor Jesucristo. Porque 1 Tesalonicenses 4:16 dice, es el mismo Señor que viene. Ahora es el Señor Jesucristo. La segunda cosa que podemos ver, ¿a quién viene el esposo? Entonces podemos notar que es a la iglesia. La iglesia que es pura, santa, sin mancha, la cual está esperando a su esposo. Si usted es parte de esa iglesia, vale que esté preparado. Los miembros de esa iglesia no se unen, sino nacen. Y son arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo. Justificados por la palabra y por la sangre de Jesucristo. Santificados con la palabra de Dios. Nacidos de nuevo, como dice Jesús en San Juan capítulo 3. Miembros de la iglesia de Jesucristo, miembros del cuerpo místico de Jesucristo, predestinados, preordenados desde antes de la fundación del mundo, creyentes que viven 100% la palabra de Dios. Amigo, este es el segundo. ¿A quién viene el esposo? A la iglesia. Y ahora veamos el tercer elemento. ¿Quién es el que anuncia su venida? Porque la Biblia, Mateo, y como también Tesalonicenses nos dice que hay un grito, hay un clamor que anuncia su venida, y este grito, según Mateo 25:6, dice, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Ahora estamos mirando en nuestro pensamiento la segunda venida del Señor. Entonces encontramos que era un tiempo de oscuridad. Cuando se escuchó ese grito, un clamor, Mateo 25:6. Y de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:16, también la primera cosa que es en su descenso, en la segunda venida del Señor, es la voz de aclamación. Y la palabra aclamación significa acción o efecto de aclamar. Y la palabra aclamar significa dar voces, llamar, reclamar, etc. Usted puede entender las palabras para entender mejor la palabra de Dios. Entonces, la palabra clamor es grito o voz pronunciados con vigor o con fuerza. Entonces usted puede notar que la palabra aclamación y clamor significan la misma cosa. Entonces podemos decir con toda claridad que la aclamación o el grito es un mensaje
trayendo a través de un mensajero que prepara a los hijos para el encuentro con el esposo, el cual es Jesucristo. Y de acuerdo a Tesalonicenses encontramos que eso es el arrebatamiento. Entonces podemos notar nosotros que en la primera venida del Señor, en los días de Jesús, cuando Jesús iba a venir, también hubieron tres cosas en su primera venida. Podemos encontrar las mismas cosas, porque el esposo era Jesús, la iglesia, el esposo del cual venía era Jesús, la iglesia estaba representado por Israel, y el mensajero que anunciaba la venida del esposo fue Juan el Bautista, el primer precursor de la primera venida del Señor, el cual vino con el espíritu y el poder de Elías. Usted puede notar las tres cosas: el esposo viniendo, la iglesia esperando y el mensajero que anunciaba su venida. Si encontramos que para su primera venida hubo un mensajero que clamó y dijo, ¿qué es lo que dijo Juan? Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está en San Juan 1:29. Ahora usted dirá, ¿a quién le dijo Juan eso? Bueno, fue a los israelitas, no fue para los romanos, fue a los israelitas, porque Jesús vino a su pueblo. Porque eso era la primera venida del Señor, era para el pueblo de Israel. Pero Israel le rechazó, y solamente aceptaron a aquellos que estaban predestinados. Vean, dentro del pueblo de Israel, aunque todo Israel era al cual vino Jesús, pero dentro del pueblo de Israel solamente había unos poquitos predestinados para entender, reconocer la primera venida del Señor y aceptar a Jesucristo como el Mesías de la hora. Así es también en su segunda venida, amigo y hermano. En este tiempo en el cual usted vivimos, aquí la generación vive más de 5.000, 6.000 millones de habitantes. Muchos millones de gente diciendo que creen en Dios. Pero vea ahora, vea y dése cuenta, porque el tiempo está oscuro hoy. Todas las mismas cosas que pasaron en la primera venida del Señor son las mismas cosas que están sucediendo hoy en su segunda venida. Esa denominacional religiosa que solamente siguen mandamientos humanos, tradiciones, dogmas y credos, apartados de la verdadera revelación de Dios, de la verdadera doctrina apostólica y profética, que solamente están sirviendo como si fueran creyentes, pero no lo son verdaderos, y rechazan a los enviados de Dios. Pero ¿quién va a recibir la voz, el clamor que dice, aquí viene el esposo? La novia, la iglesia verdadera de Jesucristo. Entonces, mis amigos, esto es una manera igual como sucedió con los israelitas en su primera venida. Así se va a conectar también con nosotros, los gentiles, en su segunda venida. Mi amigo y mi hermano, usted tiene que preguntarse ahora entonces, ¿quién es este mensajero que dice, he aquí, el esposo viene? ¿Quién es este mensajero? Usted pudiera decir, bueno, son tales hermanos, o es mi líder o todo. Pero yo quiero decirle a mi amigo y mi hermano, que este mensajero, su nombre es llamado William Marion Branham, el cual vino vindicado con la columna de fuego, con señales y maravillas, y lo demostró por más de 33 años y medio de vida ministerial en toda la tierra. William Marion Branham predicó más de 1100 mensajes. Usted puede encontrar, tenemos todo el material que usted necesita para estudiar, la revelación de los sellos, las 7 edades, la adopción. Puede usted encontrar la señal, la estatura del hombre perfecto, los 3 tipos de creyentes, el mensaje del rapto, la resurrección de los muertos y demás. Más de 1100 mensajes para su pueblo, para su iglesia, para que los hijos de Dios de este día no estén torcidos. Y no pueden decir, no sabía. Pues es la razón que estamos aquí, a través de este programa, anunciando, diciéndole a usted que acepte la palabra, que regrese al mensaje original, deje sus dogmas, sus tradiciones, y venga a la luz del atardecer. El mensaje de la hora le abrirá los ojos, le abrirá su corazón, y usted será cambiado, transformado, renovado en su vida, y usted verá diferente de la manera como Dios prometió para su iglesia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Todos los tipos en la Biblia estamos mostrados claramente. Podemos notar nosotros en su primera venida que hubieron 3 cosas: el esposo viniendo, la iglesia esperando y el mensajero que anunciaba. 3 cosas. En la misma manera como está en 1 Tesalonicenses: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Si usted puede irse al Antiguo Testamento, leemos en Génesis capítulo 24. Este capítulo tremendo, le invitamos a que usted lea en su casa todo el capítulo de Génesis 24 y podrá ver la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Por causa del tiempo vamos a leer unos versículos del versículo 61 al 65. Génesis 24, 61, 65, la Biblia dice:
Se levantó entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y se fue con ella. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo a nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Aleluya. En este capítulo de Génesis 24 podemos encontrar los mismos elementos que nos habla en Tesalonicenses y en Mateo 25, que muestran exactamente la primera y la segunda venida del Señor, y de la manera también como sucedió en su primera venida Jesús, donde vemos Jesucristo, la iglesia de Israel, y también vemos a Juan Bautista el mensajero anunciando su venida. Y aquí en este capítulo de Génesis 24 encontramos a Isaac, el cual representa al esposo, el cual es Cristo Jesús. Y luego encontramos a Rebeca representando a la esposa, lo cual hoy en día sería la iglesia. Y encontramos al siervo llamado Eliezer, el cual representa en este tiempo al mensajero. Amigo, en los días de Abraham mandó a Eliezer su siervo para buscar una esposa para su hijo Isaac. Eliezer, siervo de Abraham, ciertamente representaba a cómo fue Juan, a cómo sería el mensajero de este día, el hombre que vendría ungido con el espíritu y el poder de Elías. Tenemos un Eliezer en este día, amado y hermano, el cual vino a anunciarnos su venida del esposo Jesucristo. Y la iglesia hoy, en aquel día Eliezer representaba al mensajero, Isaac al esposo Cristo, y Rebeca a la verdadera iglesia. Ahora, amigo y hermano, esta es la primera y la segunda venida. Ahora, usted tiene que entender que esto nunca ha cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, usted tiene que entender con toda claridad, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:16, de la misma manera encontramos tres cosas: aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios en su venida segunda del Señor. Lo hemos tipificado también en el Antiguo Testamento y ahora vemos en Mateo 25 igualmente las tres cosas. Vemos también que la aclamación y el clamor, o el clamor de la medianoche, es lo mismo. Por lo tanto, la palabra aclamación, porque el apóstol Pablo dijo, no ignoréis esto, porque el mismo Señor vendrá con voz de aclamación. Voz de aclamación significa un mensajero en este tiempo, el cual prepararía al pueblo por medio de un mensaje. Y este mensajero será ungido con el espíritu y el poder de Elías, como dijo Jesús en Mateo 17:11. A la verdad, Elías viene primero, restaurará todas las cosas. Mi hermano, este es un hombre con el espíritu de Elías anunciando la venida del Señor, para restaurar primeramente todas las cosas de sus doctrinas erradas y volverlos a la palabra original. Y este hombre, este mensajero, también viene antes de la grande tribulación, así como Juan Bautista, el cual anunció la primera venida del Señor. Así es exactamente este último mensajero antes de la segunda venida del Señor. Él dirá, he aquí, el esposo viene. William Branham predicó más de 1100 mensajes, en donde podemos encontrar todas las promesas de Dios. Esta es la voz de aclamación. William Branham fue la voz de aclamación. Jesucristo mismo, a través de William Branham, trayendo el clamor, volviendo a los hijos. La venida del Señor es una venida secreta. Fue de la manera como Dios habló. Ahora, mi amigo y mi hermano, es su segunda fase, después de la aclamación, porque la primera cosa es la aclamación, voz de aclamación, preparando al pueblo a través de un mensaje. Y por más de 30 y tantos años, más de 60 años, este mensaje está recorriendo el mundo, preparando a los hijos de Dios. Ya no queda tiempo, hermano y amigo, prepárate, arrepiéntete, porque Dios ya mandó a su profeta, se lo llevó. Ya no queda tiempo, está por recoger a la iglesia hoy. Vea el mundo hoy. Rusia en su lugar, Estados Unidos en su lugar, el Papa está por fenecer, habrá un nuevo Papa en esta generación. Todo está llegando a su fin, la grande tribulación está para comenzar, pero recuerde, Dios primero recogerá a su iglesia, y para ello es la voz de aclamación. Escuche usted este mensaje de aclamación, el mensaje de restauración, vuélvase a la palabra original, arrepiéntase y regrese al mensaje de los apóstoles y profetas. ¿Por qué?
porque la segunda cosa será la voz de arcángel, lo cual significa la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La voz de arcángel en su primera venida lo dio el Señor y resucitó a todos los santos del Antiguo Testamento. Asimismo, la voz de arcángel en esta generación final es la resurrección de la novia que duerme, de los muertos en Cristo, como dijo el Señor en Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y esto será a través de la voz de arcángel, que es la segunda parte del arrebatamiento de la segunda venida del Señor. Porque la segunda venida del Señor está dividida en tres partes. La primera, aclamación, que es preparación del pueblo. Segundo, es resurrección de los muertos en Cristo que duermen. Y tercero, la trompeta de Dios, que es la reunión del pueblo, de los vivos y de los resucitados, para encontrarse con Jesucristo cara a cara, rostro a rostro, en el aire, que es otra dimensión fuera de esta dimensión que vivimos. Amigos, hay una resurrección primera, como dice en 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios, aleluya. Todo esto está por cumplirse en esta generación. El mensaje ha recorrido ya el mundo. Estos son nuestros últimos llamados para la novia, para el predestinado, para las ovejas de Dios. Si usted es una oveja, una novia, hermano, venga rápidamente a la palabra, arréglese, alíñese, porque ya no queda tiempo. Dios va a levantar a su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y habrá una grande reunión, y todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, para encontrarnos. De este cuerpo viejo regresaremos a un cuerpo nuevo, a un cuerpo joven de 18, 20 años, donde tendremos vida eterna. No habrá más enfermedades, ni clamor, ni lloro, ni aflicciones, hermano. Estas son las promesas para los hijos de este día. Después de nosotros no hay más generaciones. Habrá una resurrección, una transformación de cuerpos, antes de encontrarnos con Jesucristo cara a cara. Recuerde, cuando Jesús resucitó de los muertos, no se encontró con todo el mundo, solamente con sus discípulos, y sus discípulos lo vieron. En Hechos dice, aquellos varones galileos, así como le habéis visto ir, así también vendrá. ¿Y quienes le vieron irse? Apenas unas 400, 500 personas. Los discípulos y algunos escogidos, nadie más. De la misma manera, hermano, así será la segunda venida. No todo el mundo le verá, le llevará un pueblo, solamente un pueblo preordenado y preparado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ya no queda tiempo, el juicio de Dios está cayendo. Usted arrepiéntase, hermano, los juicios están sobre esta tierra. Prepare su corazón, bendito sea el Señor Jesucristo. Arrepiéntase en esta hora, mi hermano. Escuche este clamor del Espíritu a través de esta emisora. Reciba la palabra de Dios. Vuélvase a Dios, deje sus tradiciones y sus costumbres paganas y regrese a Jesucristo. Si no está arrepentido, realmente hágalo de su corazón y bautícese usted en el nombre de Jesucristo. Este es uno de los temas también restaurados por el mensajero de la edad. Hermanos, ya no queda tiempo. Habrá un cambio. Usted tiene que recibir el sello de la perfección, el cual es el Espíritu Santo. Recuerde, la Virgen fatua se ha quedado bajo juicio, ha quedado bajo el fuego, porque ella no puede ser transformada por cuanto no tiene aceite. Ella no puede recibir al esposo porque no tiene aceite. Hermano, el requisito en este día es que usted tenga el Espíritu Santo, y para tener usted tiene que estar arrepentido, bautizado en Jesucristo, nacido de nuevo, santificado, muerto al mundo, viviendo para Cristo, habiendo crecido a la estatura de un hombre perfecto, y ser conforme a la palabra, y ser sellado, adoptado hijo, con el poder y el bautismo y la señal del Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, hemos llegado ya al final de esta serie en esta hora, acerca del tema de la segunda venida del Señor. Espero que usted entienda. Voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, es todo lo que Dios ha hecho a través de su mensajero séptimo, llamado William Marion Branham. Dios me lo bendiga, hermano, y continúe escuchando el programa La Voz de Dios en el tiempo del fin.
solamente un pueblo preordenado y preparado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ya no queda tiempo, el juicio de Dios está cayendo. Usted arrepiéntase, hermano, los juicios están sobre esta tierra. Prepare su corazón, bendito sea el Señor Jesucristo. Arrepiéntase en esta hora, mi hermano. Escuche este clamor del Espíritu a través de esta emisora. Reciba la palabra de Dios. Vuélvase a Dios, deje sus tradiciones y sus costumbres paganas y regrese a Jesucristo. Si no está arrepentido, realmente hágalo de su corazón y bautícese usted en el nombre de Jesucristo. Este es uno de los temas también restaurados por el mensajero de la edad. Hermanos, ya no queda tiempo, habrá un cambio. Usted tiene que recibir el sello de la perfección, el cual es el Espíritu Santo. Recuerde, la Virgen Fátua se ha quedado bajo juicio, ha quedado bajo el fuego, porque ella no puede ser transformada por cuanto no tiene aceite. Ella no puede recibir al esposo porque no tiene aceite. Hermano, el requisito en este día es que usted tenga el Espíritu Santo, y para tener usted tiene que estar arrepentido, bautizado en Jesucristo, nacido de nuevo, santificado, muerto al mundo, viviendo para Cristo, habiendo crecido a la estatura de un hombre perfecto y ser conforme a la palabra, y ser sellado, adoptado hijo, con el poder y el bautismo y la señal del Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, hemos llegado ya al final de esta serie en esta hora, acerca del tema de la segunda venida del Señor. Espero que usted entienda, voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, es todo lo que Dios ha hecho a través de su mensajero séptimo, llamado William Marion Branham. Dios me lo bendiga, hermano, y continúe escuchando el programa La Voz de Dios en el tiempo del fin.